Gabriel está, hasta hace un tiempo pensando en la gente de Eretz Israel y por eso también está imprimiendo su libro para repartir en Israel con un amor ilimitado, sin barreras, no de dinero, no de amor. La verdad, para mí es un ejemplo, mamás. No como una. Yo lo conozco a él que sabe hablar, pero mamás le importa mamás los demás y está haciendo ahora un esfuerzo muy, muy grande y toda gente que lo pueda ayudar en todo lo que él necesite. Hashem que lo colme con mucha, mucha brajá, Besrat porque Hashem. ese amor a la gente de Israel, y eso es lo que nos está pasando a todos nosotros. Sí, todos nosotros, hoy estuve en varios lugares acá en Israel y la gente habla de lo mismo. La gente habla de un amor sin barreras, un amor abat hinam, un amor libre, sin ninguna razón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mamá, se ve la verdad, la hermandad, la ayuda, el pensamiento. La gente no hace heshbonot, no hace cuenta de dinero o tiempo, si tiene que ver con cuidar. ¿Sí? A mí, por ejemplo, ayer me tocó ser cuidar el lugar de Kfar Jabad, yo con otra persona a las de 10 a 12 de la noche. Y hay mucha gente acá en Israel que está entregando su tiempo, su fuerza para los demás. No importa quién es, cualquier persona, siempre ayudar. Y bueno, una gracia, hay que dar una gracia muy grande a Shem, porque la verdad la gente se despierta con mucho amor. Y también la gente que está en Hutz La'aretz, que está fuera de Israel, que está tratando de dar todo lo posible para la gente que está acá. Yo pienso que la gente que está afuera, Mira, a veces algunos que sufren más que nosotros, porque la gente no nos ve. La gente lo único que ve son las noticias y eso le hace mira, peor. Y eso es parte de lo que seguramente Gabriel va a hablar. Rabino, le quiero dar a usted la palabra y ahí le damos la palabra al Rabino Gabriel. Ok, tenemos 5 minutos ahora y después Un para minuto, que Gabriel. un par de minutos para... Otra cosa cortita también. Gabriel, hay gente que se preparó preguntas, así que si al final de todo va a haber preguntas, y la gente lo puede anotar mientras en el chat y después ver qué es lo que se preguntó y tratar de ver cuánta gente, lo que se pueda, ok. Yo sé que puede ser que mucha gente pregunte lo que se pueda. Rabino Jaime, disculpe. Bueno, estamos en la parashá Lech Lejá, y Lech Lejá, que es salir de esa situación en que uno se encuentra, ir a una tierra desconocida, es también un movimiento interno, un movimiento espiritual de salir de la situación personal y de fijarse solamente en las necesidades personales y ir un poco más allá. Y por eso los sabios dijeron que Lech Lejá quiere decir ve por ti, por tu propia decisión, pero también ve para ti, porque para que vos puedas realizarte como ser humano, para realizarte como eh, un alma en el cuerpo que Dios te trajo para hacer una misión, tenés que salir un poco. A veces uno tiene que mirarse desde afuera y no solamente de adentro, y entonces uno encuentra una perspectiva diferente de lo que uno es. Lech Lejá nos habla de la perfección de la cual llegó Abraham Avino, que a los 100 años nació Isaac, justo después de haber hecho el Brit Milá, y Lech Lejá tiene justamente gematria 100. 100 es el perfeccionamiento, la interinclusión de los 10 poderes del alma dentro de cada uno de los 10 poderes del alma, como explica el Arizal. Pero en esta época que estamos viviendo, estas últimas 2 semanas, que comenzó siendo un atentado, una masacre
y luego eso nos obligó a entrar en una guerra. Estamos en una guerra aparte de la guerra física de bombas y muerte y destrucción, una guerra psicológica que está llevada más que nada adelante por los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, tanto de Israel como de fuera del mundo, hay distintas versiones de lo que pasa, pero sobre todo la interpretación de lo que está pasando. Entonces no tenemos que equivocarnos y saber que la idea de los que de los que comenzaron esta masacre, tanto de los judíos y que sabían que después iba a ser llevado como represalia a sus propias congéneres, a sus propios hermanos, la idea de ellos no es simplemente hacer que desaparezcan los judíos de la tierra de Israel, sino que, sino que desaparezcan de todo el planeta, y también la idea de ellos es conquistar todo el planeta para hacer que todo el mundo siga la Sharia. Y cabe de aclarar que la mayoría de los musulmanes no piensan eso, por lo menos de hacerlo de una manera eh, agresiva y sangrienta. Ellos quieren que todo el mundo siga su propia creencia, pero hay dentro del pueblo de los musulmanes, que no son solamente ismaelitas, hoy en día hay de todas las razas, están las personas que advierten que estos grupos están tratando de llevar la guerra a todo el mundo, a traer el caos. Y eso ya lo trató Abraham Avino. Cuando estaba Abraham Avino, incluso antes de que nazca Ismael, estaban esas personas que literalmente lo quisieron poner adentro de un horno de fuego, simplemente por sus creencias. No soportaban que haya gente que no siga su propia forma de pensar. Entonces, la idea de la Torá, la idea del judaísmo, y así nos enseña el Rebbe, es que incluso la mala inclinación o la inclinación del alma animal del judío, por ejemplo, cuando un judío desea comer algo y a lo mejor no es de Shem Shamayim, no es nada del cielo, en realidad por afuera es una lujuria, un deseo, pero por dentro, explica el Rebbe, es un impulso de alma animal por rescatar esas chispas de divinidad que hay en su interior. Entonces, incluso hoy escuché de musulmanes, incluso de judíos, que le echan la culpa a aquellos que estaban haciendo un festival al lado de la frontera y que habían hecho una estatua de Buda, etcétera, etcétera. De todas maneras, echarle la culpa a ellos es una forma simple de descargar sus propias responsabilidades, porque nuevamente, a pesar de que no era el camino, de todas maneras esa gente lo que estaba tratando de hacer es de buscar la paz, rescatar dentro de este mundo tan agresivo y tan caótico, esas chispas de divinidad que se esconden dentro de toda la realidad. Y cuando se sigue la Torá, uno es consciente de esto y lo hace de acuerdo a las mitzvot, y entonces ese trabajo es productivo. Cuando se lo hace fuera de las mitzvot es improductivo. Entonces lo que hay que hacer es llevar la Torá, y sobre todo la visión del Hasidut, a todas las personas, para que por un lado tomen la decisión de defenderse y no dejarse matar y asesinar por aquellos que buscan el mal, pero saber que la mayor parte de la humanidad busca la felicidad, busca vivir en paz, busca el shalom, y que muchos son llevados y arrastrados por esos pocos que son malvados. Entonces tenemos que saber diferenciar. Y ahora
vamos a dejar al rabino Gabriel que nos cuente acerca de sus ideas y, bueno, de lo que tiene pensado charlar. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Espera, en vez de silenciarme a mí, te silencié a vos. Abrí el micrófono. ¿Ya? Ahora sí, dale, adelante. Perfecto. Bueno, gracias ante todo Rabino Frim y Rabino Yehuda Cohen. Justamente el otro día estábamos hablando sobre este pensamiento, esta campaña de repartir mis libros a través de los emisarios del Rebbe o diferentes líderes latinos en Israel. Y el rabino Cohen me preguntó si podía también dar una charla y le dije que por supuesto que sí. Y todo se da cuando empieza en Simchat Torah, ese Shabbat que nos enteramos en la sinagoga de lo que estaba pasando, y luego, terminada la fiesta, empezamos a ver las noticias, empezamos a ver la barbarie terrorista, empezamos a ver las imágenes y llegaron los chats y era un tsunami de información que creo que a todos, por supuesto dentro de Israel y fuera de Israel, nos hizo un mal emocional muy pero muy grande. Estábamos por lo menos 2 días, 3 días atados a las noticias, quizás no durmiendo, esperando cada minuto otra novedad de lo que estaba ocurriendo, y creo que todos caímos en una situación de miedo, de ansiedad, de pánico, temor. Lamentablemente, esta situación superó todos los protocolos terroristas que nosotros habíamos sido y llegamos a experimentar un miedo que tampoco conocíamos. Y en esto me incluyo yo. Los primeros 2 días estaba absorbiendo esa toxicidad, como dijo el rabino Frim, de esa guerra psicológica que también estaba penetrando en cada una de nuestras células, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de esa manera nos íbamos intoxicando de esa manera. Después de que me di cuenta personalmente y también asesoré a cientos de personas de que no era bueno quedarnos petrificados cognitiva, emocional y espiritualmente y que no le estábamos dando a nuestros hermanos en Israel y nuestras hermanas en Israel ninguna ayuda si nosotros íbamos a permanecer de esa manera, entonces me pregunté, ¿qué puedo yo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer desde fuera de la tierra de Israel, desde mi posición? ¿Cuál es mi misión en todo esto? Me pregunté, ¿hay una manera de que yo pueda también guerrear esta guerra? Y por supuesto que llegamos a lo que el Rebbe de Lubavitch decía, que también podemos guerrear esta guerra con nuestra tefilá, con los Tehilim, con los salmos, con nuestro estudio, con las mitzvot, con las campañas del Rebbe. Pero había algo que me decía, esto es muy general. Es cierto, por supuesto, pero es muy general. Hay algo más que se tiene que dar. Y cuando yo tengo una pregunta, se la hago a Hashem la pregunta dentro de mi corazón y espero que Hashem responda o a través de una carta del Rebbe o que responda a través de un contacto, algún mensaje a través de una conversación con otra persona, o incluso cuando uno mismo recibe esa noticia a través de una intuición, o recibe, perdón, esa respuesta a través de un pensamiento que le llega a uno, ya que uno hizo la pregunta, entonces Hashem tiene que encargarse de responder. Y lo que yo pensé
fue que cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene una forma de servir a Hashem. Y cada uno debe pensar, según mi personalidad, cómo yo puedo activarme para poder ser parte de la ayuda a mis hermanos y mis hermanas. Y cuando yo estoy hace 20 años ayudando a la gente a trabajar sus miedos, a solucionar sus ataques de pánico y a trabajar todo lo que tiene que ver con los pensamientos catastróficos, negativos y obsesivos que surgen a partir de situaciones que ponen en jaque nuestra estabilidad cognitiva, emocional y espiritual. Entonces me dije, ¿cuáles son mis armas? Mis armas son mis libros, mis armas son mis charlas. Entonces tengo que, dentro de mi personalidad, dentro de mi propósito al cual fue llamada mi alma, en esto es en lo que yo tengo que particularmente, más allá de lo general, en lo que yo tengo que trabajar. Por eso insto a cada persona que quizás nos está escuchando, que cada uno se pregunte cuál es su propósito, cuál es su personalidad, qué es lo que el alma de esta persona tiene que hacer y de esta manera encontrar esas armas que cada uno tiene para poder brindar una ayuda en estos momentos. También me hice la pregunta, pero qué fácil, Gabriel, desde Miami, desde Hutz Laaretz, apoyar a la gente que está en Israel. ¿Esto no sería como una falta de respeto? Es muy fácil hablar de afuera. Y eso como que también me bloqueaba un poquito porque uno siendo empático, uno analiza quién es uno para dar una palabra de aliento a todos los que realmente están sufriendo esta guerra. Y como ya me había activado de alguna manera y una shluja de Argentina me había pedido consejo por los miedos que estaba atravesando por la situación, y simplemente le respondí con un WhatsApp de 1 o 2 minutos, pero le dio muchísima fuerza, y ella posteó en sus redes sociales la respuesta que yo le di, y ocasionó que una chica argentina que se encontraba en Israel y que estaba dudando si salir de Israel por el miedo que esto conllevaba, ella tomó la decisión de quedarse en Israel. Entonces me di cuenta que la ayuda que uno puede dar desde afuera, uno no debería sentir que con una falsa humildad de que no puede ayudar, sino todo lo contrario. Uno tiene que llegar, como dice la ley, ad shayad magat, hasta donde tu mano llega, tienes que buscar el hametz. De la misma manera, hasta donde tú puedas, con una palabra, con un libro, con un shiur, con un consejo. Pero uno tiene que saber de que uno tiene un propósito y uno realmente puede crear una diferencia. Entonces, a partir de esto, me animé, después de esos días de mucho miedo y de mucha toxicidad emocional a partir de todo lo que veíamos, a hablar con Yehuda Leib, a hablar con el rabino Cohen, a proponer la entrega de mis libros, y para todos los que están en Israel, que quieran aprovechar, pueden conectarse con él, y Dios mediante, esperemos que en 10 días estén los libros llegando, para que ustedes los puedan pedir, pero hoy planteamos hacer esta charla, esta conferencia. Y vamos a hablar justamente de los miedos, porque como dijimos en un principio, esta situación está provocando hay un terrorismo psicológico, como antes nosotros no percibimos y no sentimos, y hay que entender cómo funcionan los miedos. Y después de entender cómo funcionan los miedos y cómo trabaja nuestro enemigo interno, nuestro Yetzer Hará, en relación a los miedos, quiero proponerles, si nos da el tiempo, por lo menos 1, 2, ojalá podamos, 3 técnicas basadas en el Hasidut y por supuesto en la Kabbalah,
para poder no proyectar esos miedos, sino poder, cuando estos miedos llegan, poder evitarlos y transformarlos en un bitajón, en una seguridad y en una fe plena en Hashem. Pero primero, preguntémonos los miedos. ¿Por qué Hashem bendito colocó dentro de nuestra estructura el concepto de los miedos? ¿Cuál es la idea? Y sabemos que en realidad el miedo, tanto como el miedo, el temor y el amor, son canfei y oná, son las alas de la ave, es decir, son las herramientas que cada alma tiene para poder elevarse espiritualmente. A través del amor y el temor a Dios podemos crecer, podemos elevarnos, podemos llenar nuestras mitzvot de una energía completamente diferente, y esa es la intención. Pero ese temor o ese miedo, que también Dios lo colocó en la estructura psicológica y emocional, en principio para escapar y para activar, como sabemos, ese modo de supervivencia, para pelear una situación o para escaparnos de una situación. El propósito del miedo es activar este modo que se llama el fight or fly mode. El modo de voy a pelear contra el peligro que aparece o voy a escaparme del peligro que aparece. Y en ese momento se activan como si fuera superpoderes. La persona que se enfrenta a un miedo activa en lo que se llama la amígdala cerebral, que es un órgano pequeño en el cerebro, una capacidad de superhumano, de superhéroe. Vamos a enfrentar un león y vamos a correr como si fuéramos Usain Bolt, el maratonista más rápido de toda la historia. O vamos a poder pelear contra una situación de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Quiere decir que el miedo activa una energía dentro de nosotros que es muy, muy poderosa. Pero Hashem hizo que tengamos esta energía solamente en momentos específicos de nuestra vida, solamente para incidentes o circunstancias muy particulares. Es decir, enfrentamos a ese león que apareció y salimos corriendo, corremos como si fuéramos un superhéroe, pero después de 10 minutos, si estamos ya a salvos, quedamos como que súper exhaustos, porque la energía que se utilizó fue muy, pero muy esencial, digamos, y de esa manera podemos escaparnos del león. En esa circunstancia, el miedo fue supremamente beneficioso. Pero, ¿qué ocurre si el miedo es un miedo imaginario? Si el miedo es una interpretación de mi mente, si el miedo es una imaginación, puede basarse en hechos reales. Quiere decir que hay una guerra en Israel. Pero más allá de que haya una guerra en Israel, mi mente comienza a tener pensamientos catastróficos. Es decir, siento que la guerra se acerca a mí, lo visualizo, lo pienso, interpreto negativamente todo lo que está ocurriendo afuera, lo hago parte de mí. Entonces el león ahora, imaginario, está en mi mente por 1 minuto, por 10 minutos, por un día, por 2 semanas, por 3 semanas, por un mes. Y esta energía que se activó antes, cuando mencionamos el ejemplo de un hecho real, ahora también es un hecho real. La misma energía se activa. La amígdala cerebral va a aprender y va a activar nuestra respuesta de huida o pelea. Pero el león no es verdadero. El león es una interpretación que está en mi mente. El miedo yo lo siento en mi mente, pero lamentablemente está de un día
a 3 semanas, y cuando así ocurre, después de 3 semanas, podemos acostumbrarnos a esa energía y se transforma ese miedo en una distorsión que se llama ansiedad. La ansiedad es catalogada como una patología de salud mental y se da a partir de esa interpretación negativa que mantuvimos y proyectamos crónicamente durante 3 semanas por lo menos, pensando que el peligro es real, era por intento de homicidio en nuestra mente. Muchos dirán, mientras estamos hablando, sí, pero hay una guerra en Israel. Es verdad que hay una guerra en Israel, pero ahora mismo ustedes están en una conferencia, están en Israel y están, Baruch Hashem, sanos y salvos. La pregunta es, ¿dónde está la mente de nosotros? ¿Dónde está nuestra interpretación de lo que está ocurriendo? ¿Cómo llenamos ese cli, ese recipiente cognitivo de energía? Si lo llenamos de negatividad cognitiva, esta toxicidad cognitiva se va a transformar en toxicidad emocional y luego, desde la toxicidad emocional, vamos a tener toxicidad corporal, conductual. Porque hay algo que es muy interesante que tiene que ver con lo que Hasidut explica, que son los poderes del pensamiento. Cuando una persona utiliza los poderes del pensamiento, que como algunos sabrán, se llaman Jochma y Binah, estos poderes del pensamiento los utilizamos de forma negativa, interpretando lo que está ocurriendo afuera como una catástrofe que va a llegar, Haz Beshalom, a nosotros, entonces Jochma y Binah se unen, es decir, los pensamientos o los poderes de pensamiento se unen para crear emociones. Y las emociones van a ser acorde a lo que nosotros estamos interpretando. Es decir, si Jochma y Binah, los poderes cognitivos o los pensamientos, van a ser negativos, esa unión de ese tipo de interpretaciones y de pensamientos van a generar emociones negativas. Y por eso la Kabbalah menciona que Jochma y Binah también se denominan Abba ve Ima, papá y mamá. Y preguntamos, ¿por qué vamos a llamar a los poderes cognitivos, a los pensamientos, vamos a llamarlos papá y mamá? ¿Por qué no hombre y mujer? ¿Por qué no marido y esposa? No, papá y mamá. Cuando hablamos de Abba ve Ima, hablamos justamente de algo que está implícito en los padres. No hablamos solamente de los padres, estamos hablando de los hijos. Si no, podríamos haber dicho hombre y mujer. No, dice papá y mamá, estamos hablando de ellos dos, pero estamos hablando también de lo implícito que son los hijos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entendemos que nuestros poderes cognitivos, es decir, nuestros pensamientos, que son papá y mamá, obligatoriamente van a generar hijos. Entendemos que los hijos de papá y mamá son las emociones. Por eso la Kabbalah y el Hasidut dicen que las emociones se denominan toldot. Y toldot significa, más que hijos, descendencia. Es decir, que la conclusión o la proyección, la consecuencia de los pensamientos de papá y mamá, obligatoriamente van a ser los hijos o la descendencia. Y estos son los toldot, estas son las midot, las emociones en nuestro corazón. Entonces, más allá de que realmente hay una situación que pone en jaque nuestra estabilidad personal, en lo cognitivo, en lo emocional y en lo conductual, que es la guerra. Pero mi interpretación entonces es
tomando a Jochma y Biná, tomando a los poderes de pensamientos para que haya pensamientos negativos, estos pensamientos negativos van a ser acorde a las emociones que van a surgir. Y las emociones que van a surgir, sea miedo, sea angustia, sea culpa, sea vergüenza, pero en este caso vamos a enfocarnos particularmente en el tema del miedo, es porque nuestra interpretación cognitiva se está llenando de esos leones imaginarios basados en una realidad, pero en la mente son pensamientos donde ocurre lo que dice el Tanya, es un chakra con los pensamientos negativos, es un ida y vuelta con los pensamientos negativos que no me los puedo sacar de la cabeza. Entonces, cuando comienza esa sincronización de pensamientos negativos, lo que se llama el chakra betaria, el ida y vuelta con los pensamientos, papá y mamás intiman y luego por esa energía cognitiva negativa baja por como si fuera el canal del cuello, llega al corazón y ahí se revelan, se expresan las emociones negativas que nacen, toldot, nacen a partir de lo interpretado cognitivamente. Luego, desde el corazón, dice el Tanya en los primeros capítulos, pasa algo muy interesante. Ya tenemos las emociones negativas nacidas en el corazón o reveladas en el corazón, en realidad nacen en nuestra mente, y desde el corazón, ya que el versículo dice que nefesh ahadam badam hu, el alma animal, nuestro ego, nuestra vitalidad, vamos a decir espiritual, pero carnal, viene y se transporta y existe en la sangre, o sea, la sangre es el alma animal, dice la Torá explícitamente en el versículo. Entonces, esa alma animal que ahora se expresa a través del miedo, por ejemplo, que es la emoción que surgió en mi corazón, desde el corazón se bombea sangre. Entonces, desde el corazón se va a bombear alma animal. Desde el corazón se va a bombear la energía que surgió en el corazón, que es este miedo. Y ese miedo se va a transportar a través de la sangre a todo el cuerpo, porque sabemos que la sangre va hacia todo el cuerpo. Puede ser miedo, puede ser estrés, puede ser culpa, puede ser vergüenza, puede ser depresión, tristeza, puede ser enojo. Entonces, toda esta mala sangre, ¿conocen esa frase, esa sentencia? Toda esa mala sangre va a pasar por todo nuestro cuerpo y luego se van a generar los síntomas y las sensaciones. Ahora me siento fatigado, ahora me siento con dolores en los huesos, ahora me siento con dolor de cabeza, tengo jaquecas o tengo una opresión en el pecho, parece un infarto, o tengo alguna sensación en la cabeza, será un derrame cerebral. ¿Cuántos síntomas o sensaciones pueden existir cuando ya tenemos la distorsión de la ansiedad? Pueden ser más de 100. Yo hablé con una persona que durante casi 20 años tuvo ansiedad y él me dijo, Rabino, yo conté, desde que comenzó mi ansiedad, conté más de 400 síntomas en todas las partes de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esa sangre contaminada de ese miedo, de ese estrés, de esa culpa, de esa vergüenza, va hacia todo el cuerpo y puede afectar el ojo, haciendo una visión borrosa, o puede afectar un dolor muscular, o puede afectar la respiración, o la taquicardia, o lo que sea. El punto es entender que este proceso empieza en lo cognitivo. Y para terminarlo, necesitamos trabajar en nuestros pensamientos. Tenemos que trabajar nuestras interpretaciones. Ese es el primer punto que quiero que sepamos. Luego,
quiero contarles una experiencia, un ejemplo muy interesante para hacer una gran pregunta, que es una gran pregunta que nos va a llevar a entender contra quién estamos luchando cuando tenemos miedo. Y tiene que ver con una historia o dos historias relacionadas con un miedo muy particular, que es el miedo al avión, que se llama aerofobia, que en Panamá era una de las cosas que más me tocaba mirar. Entonces, esta señora, vamos a presentar un ejemplo, un caso. Esta señora, una semana antes de volar, no dormía bien. Se despertaba 3 o 4 veces en la noche. La noche anterior a volar, no dormía. Cuando llegaba al aeropuerto, llegaba sudando. Pasaba por el túnel, temblaba. Al llegar al avión, aquí me muero, aquí va a terminar mi vida, aquí se terminó todo. Y lo último que esta persona decía con esta distorsión, con esta fobia, con esta ansiedad de aerofobia, era: cierro la ventanilla porque porque el avión se va a caer y yo no quiero ver. Y la otra cosa que decía, más sorprendente todavía, independientemente de que se sentara 20 minutos antes de que el vuelo saliera o 1 minuto antes, ella decía: si en 12 minutos el capitán no va a hablar, entonces quiere decir que esto es una señal de que hay un desperfecto técnico en el avión. Este es el primer caso. El segundo caso, me toca viajar a casar una pareja a Cancún. Vuelvo y me encuentro con un paisano. Le digo: hola paisano, qué bueno, vamos a viajar juntos. Y no me habla. Está nervioso, está sudando. Le digo: oye, panita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y me dice: ¿qué me pasa? Mira el piloto, mira el piloto. Yo voy a ver al piloto, no sé qué voy a esperar, pero lo miro y le pregunto: ¿qué problema hay con el piloto? Me dice: él no puede tener más de 25 años, él no puede volar este avión. A lo que le pregunto: panita, ¿tú tienes aerofobia? Me dice: sí, ¿cómo tú sabías? Entonces, presentados estos dos casos, yo le pregunto a mi gente cuando los atiendo en este coaching de ansiedad que hago hace más de 20 años, les pregunto lo siguiente: ¿por qué estas dos personas piensan que lo que está surgiendo de su mente, es decir, sus interpretaciones, son la verdad absoluta? ¿Cuál es la novedad de entender que ellos lo que están pensando lo creen, como decimos, a rajatabla? Esto es verdad, en su mente es verdad. Todos nosotros, vi alguna cara aquí en el Zoom, alguna persona que mientras yo contaba la historia ponían caras como de sorprendidos. Pero para ellos esto es una realidad, el avión se va a caer. Entonces la pregunta es: ¿por qué para ellos esto es la verdad absoluta? Y durante 20 años mucha gente me da respuestas, pero no hay una respuesta que me satisfaga, más allá de 3 personas que que sí me respondieron lo que yo quería compartir con ellos. Y la respuesta que yo le doy a la gente es, porque imagínense, la primera persona viajó 10.000 veces y 10.000 veces pensó en lo mismo y no ocurrió. ¡Ey! ¿No te das cuenta de que aquí hay un error en tu interpretación? ¿No te das cuenta de que puedes negar lo que tu mente te está diciendo? No, no lo puedes negar. La pregunta es ¿por qué? Y acá vamos a un concepto del Talmud. Un concepto del Talmud que tiene que ver con testimonios. Por ejemplo, dice ahí el Talmud, la frase es Adam Karov Etzel Atzmo. La persona se es muy cercana a sí misma. Ya que yo soy muy cercano a mí mismo, yo no puedo testificar o atestiguar sobre un asunto relacionado con temas que me competen a mí. O sea, yo no puedo ser testimonio de situaciones donde yo estoy comprometido en la causa. Eso no puede ser, porque yo soy parte de la historia.
Entonces, como la persona es muy cercana a sí misma, Adam Karov Etzel Atzmo, y ya que tenemos ese ego, entonces cuando a mí me surge adentro mío un pensamiento destructivo o un pensamiento catastrófico, yo lo voy a considerar la palabra del Rebbe, lo voy a considerar una profecía, lo voy a considerar una intuición, lo voy a considerar algo que es real. Si yo estoy en el avión, como una vez me pasó, y dos personas atrás o al costado, era un vuelo hermoso, un vuelo que estos aviones nuevos que no se escuchan los motores y el avión volaba y el cielo era azul y todo era maravilloso. Y de repente la señora ahí, a 2 metros, se pone nerviosa. Le digo, señora, ¿usted está bien? Me dice, el avión se va a caer. El avión se va a caer. Le digo, ¿por qué, señora, el avión se va a caer? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice, no, porque así me surge. Claro, yo la miro a ella y yo digo, bueno, está mal esta señora, pobrecita, tiene una distorsión, tiene una aerofobia, tuvo un trauma. Yo no me estremezco por lo que le pasa a ella, porque ella está afuera de mí. Pero cuando el estremecimiento, cuando la distorsión, cuando el miedo, independientemente de que vino por un trauma o porque vino por una situación, lo que sea, pero está dentro mío. Y es esa vocecita interior que me dice a mí, el avión se va a caer, la catástrofe va a llegar. Yo lo voy a considerar algo importante. ¿Por qué lo voy a considerar algo importante? Adam Karov Etzel Atzmo, porque la persona se es muy cercana a sí misma. Esto es mi intuición, esto es mi realidad. El vecino no se da cuenta de que esto es una cosa que pueda estar pasando. Yo lo veo como si fuera un mensaje divino. Yo lo veo como si fuera algo muy personal y muy especial. Entonces, la persona lo que tiene que darse cuenta en este caso es que dentro de sí uno no completa todo el álbum. Dentro de uno mismo no estoy lleno de mí mismo. Dentro de mí mismo hay 2 dimensiones. Y no son 2 dimensiones que uno está a la derecha y otro a la izquierda. Están entrelazadas. Dentro de mí tengo una dimensión de luz y dentro de mí tengo una dimensión de oscuridad. Y esa dimensión de luz soy yo y la dimensión de oscuridad no soy yo. Y cuando yo me doy cuenta que pueden surgir cosas dentro mío que no soy yo, puedo ser neutral ante esos pensamientos. Puedo considerarlos si me conviene asociarme a esos pensamientos o no. Pero no todo lo que surge dentro de mí soy yo. Y esto también es una Gemara famosa donde dice, Ein Adam Overa Verá Ela Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. La persona peca solo cuando le entra un espíritu de verdad. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que hicimos algo que no queríamos hacer y al segundo nos arrepentimos? Yo estaba en dieta y me comí ese chocolate. Terminé de comer el chocolate, lo saboreé, lo disfruté y al segundo dije, tonto, ¿por qué lo hice? ¿Qué quiere decir? Si al segundo me arrepentí, quiere decir que en el segundo antes fui conquistado por una energía que no era yo. Por más que esa energía es interna, esa energía no soy yo. Y cuando podemos activar esa conciencia de que hay dentro de nosotros un enemigo interno, ese Yetzer Hará, que no somos nosotros, y tenemos la capacidad conscientemente de conocerlo profundamente, cuando él va a llamar a nuestra puerta y nos va a decir, oye, el avión se va a caer, por ejemplo, o lo que sea que nos diga en relación a la guerra, por ejemplo,
Entonces, yo voy a tener la capacidad de separarme de él como yo estaba separado de la señora que estaba a dos metros mío cuando ella estaba sufriendo su propia ansiedad o su propia distorsión. Separarnos de nuestro enemigo interno estando el enemigo interno dentro de nosotros. Esto es algo que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no reconocemos al Yetzer Hará dentro de esta situación de ansiedad, el Yetzer Hará nos va a dominar. Porque el Yetzer Hará se va a aprovechar de la guerra para causar, como dijo el rabino antes, esa guerra psicológica dentro de nosotros. Y eso es donde tenemos que ser neutrales. La guerra existe, pero ese Yetzer Hará va a utilizar la guerra en contra de nosotros para paralizarnos. ¿Cuáles son las dos herramientas más importantes que tiene el Yetzer Hará? Son la ansiedad y la depresión. Si la persona llega a tener ansiedad, no va a vivir en la mejor versión de sí mismo. Si la persona tiene depresión, mucho menos. Entonces, ¿quién es el único que sabe nuestra misión en la vida? Creo que ese es un hidush bastante grande. ¿Quién es el único que tiene quién sabe cuál es nuestra misión? Nosotros no sabemos cuál es nuestra misión. No, tenemos un acercamiento a nuestra misión, conocemos un poquito de qué se trata, pero realmente el A, B y C del propósito del alma que yo tengo, solo lo conoce el patrón del mundo y el Yetzer Hará. ¿Por qué el Yetzer Hará? Porque el Yetzer Hará fue contratado por Hashem para que yo no cumpla mi misión en el mundo. Entonces, él tiene que saber el propósito que yo tengo. Entonces, el Yetzer Hará dice, ¿cuáles son mis dos armas para lograr que este ser humano, esta alma, no cumpla con su misión? Ansiedad y depresión son las armas más grandes, porque automáticamente la persona no puede expresar la mejor versión de él mismo. Ahora bien, una vez que el Yetzer Hará dice, le voy a poner ansiedad, ¿cómo le pongo ansiedad? Me baso en una historia real, en algo que realmente está pasando, algo verídico, es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos películas y decía la película, esta película está basada en hechos reales? ¡Wow! Decíamos como que era como algo más interesante. Esto pasó. Esto no es solamente ciencia ficción o ficción. Entonces, el Yetzer Hará se basa en hechos reales. El Yetzer Hará no le va a decir a usted, deprímase, o no le va a decir a usted, tenga ansiedad. ¿Pero cuál es el motivo para tener ansiedad? Ah, bueno, cuando viene una guerra, entonces es un gran motivo, es un gran argumento que tiene el Yetzer Hará para poder intoxicarnos, envenenarnos en lo cognitivo, en lo emocional y en lo conductual. Y aquí, ¿qué es lo que está envenenando el Yetzer Hará? Está envenenando nuestra mente, morada del alma, está envenenando nuestro corazón, morada del alma, y está envenenando el cuerpo, morada del alma. Principalmente la morada del alma es el cerebro, luego el corazón, pero luego todo el cuerpo. El Yetzer Hará lo que quiere es exiliar nuestra alma para que perdamos la vitalidad, y el mejor argumento es el miedo. Y el mejor argumento es lo que está ocurriendo, que es real. Como dice la Gemara, el Yetzer Hará nunca le va a decir a la persona, vaya a hacer idolatría. Porque, ¿cómo yo voy a hacer idolatría? Yo soy un rabino, yo soy judío. Pero el Yetzer Hará, ¿qué le dice a la persona? Hoy desvíate un poquitito por acá. Mañana desvíate un poquito por allá. Y mañana un poquito por allá. Y todo está permitido en el desvío. Los argumentos son, tranquilo, está todo bien con tu nivel espiritual y con tu judaísmo y con tu nivel. Y uno se va desviando y después de 20 años la persona está haciendo Abodá Zará
o la persona está robando un banco, o la persona está mintiendo de una manera muy profunda. ¿Cómo llegué a esto? No nos dimos cuenta que adentro había una vocecita interior que parecíamos nosotros mismos y que la considerábamos muy santa y muy positiva, pero en realidad era el Yetzer Hara. El mismo Yetzer Hara que provoca que la persona tenga miedo y que argumenta, oye, ¿cómo no vas a tener miedo en la guerra que estamos viviendo? ¿Cómo no vas a tener miedo? Entonces, cuando uno tiene miedo y le hace caso a ese Yetzer Hara pensando que uno es ese Yetzer Hara, esos pensamientos son míos, ahí tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque en el nacimiento de Jacob y Esav hay un versículo muy interesante. El versículo dice, Uleom, mileom y ematz, que se traduce, una nación prevalecerá sobre la otra. Preguntamos nosotros, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Ganamos nosotros los Yehudim? ¿Jacob gana? El versículo no dice eso. El versículo dice, si Jacob está arriba, automáticamente Esav va a estar abajo. Si Esav prepondera, automáticamente Jacob va a estar abajo. Quiere decir que Uleom y Ematz, uno estará arriba del otro. No hay empate. Este partido no termina por penales. Este partido o lo gana uno y el otro cae, o lo gana el otro y cae el otro. Y eso es así. Lo mismo pasa con nuestra lucha con los miedos. Nuestra lucha con ese Yetzer Hara. Si nosotros vamos a estar abajo, quiere decir, él nos va a engañar y nos va a decir, oye, mira, hay una guerra, hay miles de muertos, hay una situación que nunca se vivió antes, se está hablando de una Shoah, se está hablando de una situación sin precedentes. Entonces, ese Yetzer Hara con argumentos correctos, verdaderos, un guión perfecto, va por encima hablándonos a nosotros y nosotros somos receptivos. Siendo nosotros receptivos de ese Yetzer Hara, él está arriba, él es el que manda, él es el que habla y nosotros somos los que escuchamos y nos vamos llenando de esta negatividad, nos vamos llegando de ese veneno cognitivo, emocional y espiritual y ahí tenemos ansiedad. Y después no servimos para nada. No podemos ser el mejor padre que tengo que ser, no podemos ser el mejor esposo, no puedo ser el mejor nada, el mejor rabino, el mejor maestro, el mejor arquitecto, no puedo ser nada, me roba toda la energía. Entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar la dinámica. Dijimos, Uleom, mileom y ematz. Él está arriba y yo estoy abajo. Bueno, entonces yo tengo que ponerme arriba y él va a ser ahora el receptor. Entendiendo, siendo consciente del Yetzer Hara, de ese enemigo interno, de esa oscuridad inherente y natural que todos tenemos, él nos va a escuchar ahora. No, yo voy a escucharlo a él, con sus argumentos y con su guión. Yo lo voy a escuchar a él. Perdón, él me va a escuchar a mí. Vamos a cambiar la dinámica. Y ahora entonces vamos a poner en práctica diferentes técnicas cuando ese Yetzer Hara llega y nos quiere hablar. Pero antes hay que saber algo. Que ese Yetzer Hara llegue a través de pensamientos no es el problema. Que el Yetzer Hara llegue a través de pensamientos no es el problema, porque todos podemos tener pensamientos negativos. El problema es que nosotros nos asociemos a esos pensamientos negativos. La famosa historia del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov atendió a una persona que tenía mucha ansiedad y muchos pensamientos catastróficos y lo mandó donde un señor que le dijo, mira, este es el gurú de la ansiedad, él te va a ayudar. Eran 6 horas en carreta, llegó el hombre, era de noche y tocó la puerta y nadie le abrió la puerta.
y él vio que había un señor adentro tomando un café. ¿Y por qué no me abren la puerta? Lo dejaron afuera, durmió toda la noche afuera, en la mañana lo reciben con mucho cariño, Shalom Aleichem, le cantan, le bailan, ¿cómo estás? No entiende nada. Dice, ¿por qué no me abriste la puerta? Le dice, ¿el Baal Shem Tov te mandó aquí? Sí. ¿Tienes pensamientos negativos? Sí. Ok, para que aprendas que al que uno no quiere dejarlo entrar a su casa, uno no lo deja entrar. Los pensamientos te van a tocar la puerta. Pueden ser pensamientos horribles, pensamientos catastróficos, pensamientos negativos. Ese no es el problema, porque los pensamientos llegan de afuera. Que tú los aceptes, que tú hagas el shakla betaria, el ida y vuelta, que tú hagas sociedad con esos pensamientos, es lo que te saca toda tu vitalidad cognitiva, emocional y espiritual. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es aceptar que puedo tener pensamientos negativos. Esto es lo primero también, pero no engancharme con ellos. Ya que es una energía muy fuerte, ya que es un Yetzer Hará muy grande, y ya que quizás hace un año o 3 meses o un mes estoy enganchado, ahora que estoy enganchado, ¿cómo le quito la energía a los pensamientos negativos? Entonces, una de las técnicas que vamos a compartir hoy es la primera, que quizás es la primera que siempre enseño en mis terapias para la ansiedad. Quizás algunos tendrán un Tehilim. Si lo tienen ahí, los salmos Tehilim, les pido 20 segundos para que lo vayan a buscar, porque es una técnica basada en los salmos del rey David, que realmente es súper, súper poderosa. Y mientras le pregunto a los rabinos, ya tengo 1 hora, ¿puedo seguir? ¿No hay problema? Bien. Entonces, por lo menos vamos a lograr una técnica y con mucho gusto, si quieren la semana que viene continuamos con las otras técnicas, pero la primera quiero que abran el principio de los salmos de Tehilim en el capítulo 4 y vamos a ir al versículo 5. Capítulo 4, Perek Dalet, Pasuk Hei. El versículo en el capítulo 4 es muy interesante, porque se lee en hebreo Rigzu Beal Tejetau, enójense y no pecarán, Imbru Bilbabhem, digan esto en sus corazones, Al Mishkabhem, sobre sus camas, Bedomusela, y callarán para siempre. En español, repito, enójense y no pecarán, digan esto en sus corazones, sobre sus lechos o sobre sus camas, y callarán para siempre. Muchas veces nos pasa que leemos los Teilim y no entendemos nada. Tenemos que buscar las interpretaciones, tenemos que buscar a los comentaristas, pero aquí hay más problemas. Porque al principio el rey David se presenta con algo muy extraño. Dice Rigzu Beal Tejetau. No dice enojar, enójense. Utiliza otra palabra. Rigzu no es enojo. Rigzu es quizás cólera. Es un nivel superior al enojo. La primera pregunta es, ¿por qué el rey David nos comanda a nosotros a entrar en cólera para no pecar? Porque así dice, entrarán en cólera y no pecarán. Si en realidad enojarse ya es como hacer idolatría, dice el Talmud. Todo el que se enoja es como si hiciera idolatría, porque no está reconociendo que estas circunstancias que están ocurriendo son de Dios también. Entonces, si enojarse, lijos, es como hacer idolatría, entonces, lirgoz, entrar en cólera, es seguro idolatría.
o pegan el palo. Entonces, ¿cómo puede ser que el rey David dice, Rigzu beal tejetau, entren en cólera como si fuera una mitzvah para no pecar? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la respuesta es, según todo lo que hemos visto antes, si yo entiendo que el Yetzer Hará es el que quiere que yo tenga ansiedad, que yo tenga miedos como una distorsión, y el Yetzer Hará quiere que yo me paralice emocional y conductualmente y espiritualmente, cuando yo me doy cuenta que atrás de estos pensamientos hay un enemigo interno que quiere dominarme, hay entonces una instancia donde el rey David te dice, por favor, enojate contra esa energía interna. Y en este caso el enojo o la cólera contra tus pensamientos negativos, obsesivos, catastróficos, que quieren llevarte a una dimensión de muerte espiritual, por favor, avívate, sé consciente de esto, Rigzu, enójate fuerte, entra en cólera contra quién, no contra tu vecino, no contra el que no opina como tú, no, contra ti mismo, contra tu Yetzer Hará. Antes, ¿cómo recibías todo lo que el Yetzer Hará te decía? Él te hablaba, hay una guerra, hay argumentos, y tú lo escuchabas. Ahora, cuando él toca a tu puerta, tú te pones bravísimo, te enojas internamente, ese enojo es real, porque el Yetzer Hará es real, y lo que quiere él hacer con nosotros es real, es una ansiedad. Y la ansiedad a veces se tiene que tomar hasta medicamentos antidepresivos para salir de ella. Hay que esperar 3 meses, 6 meses para salir de una ansiedad, y siempre queda algún resabio o algún vestigio. Yo no quiero llegar a eso. Esta trampa que el Yetzer Hará me está haciendo no se la voy a permitir. Ya lo reconozco. Entonces dice el rey David, Rigdu, entren en cólera contra su enemigo interno de Al Tejetau y no pecarán. En este caso, ¿qué significa pecar? Significa no entrarán en ansiedad o en depresión o en ataques de pánico, que si entran en esas situaciones como pecar, porque van a tener menos energía para cumplir las mitzvot, para cumplir su propósito en el mundo, y automáticamente eso es como un pecado. No quiere decir que van a pecar, pero no van a ser la mejor versión de ustedes mismos. Entonces, enójense contra ese Yetzer Hará para no pecar, para no dejar de ser la mejor versión de ustedes mismos. Luego viene la segunda parte del versículo. Dice, después de Rigzu beal tejetau, ahora entendemos bien el versículo de una manera maravillosa. Dice, Imbru bilbabhem, digan en sus corazones. Esto es una pelea interna. Esto es una batalla contra el Yetzer Hará en sus corazones. Nadie se va a enterar de todo esto. Es un enojo que vamos a activar en nuestro corazón. ¿Y dónde vive el Yetzer Hará según la Torá, el Hasidut y la Kabbalah? ¿Cuál es su morada? El ventrículo izquierdo del corazón. Entonces el rey David viene y dice, Imbru bilbabhem, esta técnica, este ejercicio de enojarse, Rigzu, hay que hacerlo adentro. No lo va a conocer tu rabino, no lo va a conocer el de afuera. Es una batalla interna contra tu Yetzer Hará, después de que lo conoces, después de que eres consciente de él. Luego dice, al mishkabhem. ¿Por qué dice en vuestros lechos, en vuestras camas? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo? Hay una relación perfecta. Cuando una persona tiene ansiedad, cuando una persona tiene depresión, siente esa fatiga, siente que quiere tirarse, quiere acostarse, quiere dormir, al mishkabhem, sobre sus camas, dice el versículo. Eso representa esta dimensión de que me siento mal con lo que está pasando, me siento estresado, me siento fatigado, me siento triste y me acuesto
y ojalá que después de que me duerma y pase, no sé, media hora o una hora, me levante y me sienta mejor. Entonces el rey David viene y te dice, en este momento donde estás en la dimensión de Al-Mishkabhem, estás en la dimensión, estás tirado, estás fatigado, estás triste, quieres dormirte, y ojalá cuando te levantes esto sea una pesadilla nada más. Ese es el momento indicado para aplicar la técnica de Rigzu Beal Tejetau. Este es el momento indicado. Cuando estás tirado, no esperes a estar bien. Cuando estás mal, ponte bravo contra tu Yetzer Hará. Y si así lo haces, el versículo promete Bedomu Sela. Domu Sela significa y callarán para siempre. ¿Quiénes son los que callarán para siempre? Los pensamientos negativos. El Yetzer Hará nunca muere. Hasta el último día nos acompaña. Pero los pensamientos de ansiedad que eran crónicos, que eran parte de nuestro ser, esos sí pueden parar. Estos sí pueden dejar de ser adjuntos en nuestro cerebro. Siempre que la persona pueda poner en práctica técnicas específicas para romper con ese círculo vicioso de la ansiedad, reconociendo que los pensamientos negativos nos van a llevar obligatoriamente a la ansiedad, los miedos crónicos pueden terminar en una ansiedad, Dios no lo permita, reconociendo entonces al enemigo interno, reconociendo que se basa en hechos reales y en un guión perfecto, reconociendo que nos quiere lastimar y hacer que nuestra vida pierda su propósito o no se active el mejor propósito de ella, es necesario poner manos a la obra. Esta técnica también la pueden ver cómo está desarrollada en, por lo menos el Rigzu Beal Tejetau es lo que plantea el Alter Rebbe en el capítulo 29 del Tania, pero sí les recomiendo que le echen un vistazo, puedan estudiar, hay muchos shiurim en español, en inglés, de rabinos que han enseñado el Tania. Los capítulos 26 al 29 son fundamentales para poder estudiar cómo se vive este dinamismo de los pensamientos negativos que quieren llevarnos a la ansiedad y nos quieren llevar a la depresión, y cómo poder lograr, reconociendo a ese enemigo interno, que estos pensamientos negativos no se hagan parte de nosotros para impedir que podamos cumplir con nuestra misión. Les prometí 3 técnicas, yo sí también ya me tengo que ir, aunque les voy a dejar unos minutos para las preguntas por lo menos. Bezrat Hashem, a disposición de ustedes para la oportunidad. Rabino, solamente quería pedirle, un segundito, antes que empiecen las preguntas. Segunda, no se ¿Se escuchó o no se escuchó? No, no se escucha. Lo que pido es si Rabino puede hacer un resumen muy corto de las 3 técnicas. Hello. Rabino se fue. Hello. Ok. Ahí volví. Ok. Rabino, si puede hacer un resumen corto de las 3 técnicas.
Bueno, dijimos que hablamos de una técnica solamente por el tiempo que se nos fue. El resumen fue lo que dije básicamente antes, de reconocer primero el dinamismo de la ansiedad, cómo la ansiedad comienza con los pensamientos, luego se transforma en emociones y luego en síntomas y sensaciones. Esto es importante saberlo para poder entender de que todo comienza con nuestros pensamientos negativos e interpretaciones. También dijimos que todo esto el Yetzer Hará lo utiliza para hacernos decaer y para paralizarnos y para prevenir que seamos la mejor versión de nosotros mismos a través de un guión y de hechos reales. O sea, que el Yetzer Hará nos va a decir, Señor, esto es una guerra, estás obligado a deprimirte, estás obligado a tener miedo. Y eso es otra técnica del Yetzer Hará. Luego dijimos que es importante reconocer ese enemigo interno. Explicamos que esa concientización de lo que es nuestra oscuridad que todos tenemos nos va a ayudar a identificar que no somos nosotros esos pensamientos, porque si pensamos que somos nosotros, automáticamente vamos a caer en ellos porque nos queremos mucho y todo lo que surge en nuestra mente debe ser convalidado. Cuando reconocemos que somos adentro, hay oscuridad en nuestra vida y esa oscuridad se expresa a través de pensamientos y hay un enemigo interno atrás de todo esto, entonces vamos a tratar de luchar contra ese enemigo interno, vamos a tratar de poner en práctica lo que se llama ponernos por encima de él. Si vamos a tener ansiedad, entonces es porque vamos a recibir de él. Vamos a hacerle caso, vamos a ser receptivos. Pero no hay que ser receptivo, hay que tratar de que cuando él llega con estos pensamientos negativos, responderle rápidamente sin entrar en ese ya clavetaria, en ese ida y vuelta. Necesitamos nosotros tomar la batuta, tomar la bandera y responderle. Ahí fue cuando dijimos que la primera técnica que pudimos analizar es Rikzu Bel Tejetau, es la idea de no recibir esos pensamientos como, ay, sí, es verdad, estamos mal, no ser víctima, sino reconociendo a ese enemigo interno, darle muy duro, o sea, enojarme contra ese Yetzer Hará, enojarme internamente. Quiero compartir quizás un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo, siendo por supuesto una persona sensible, o sea, tienes que ser una persona sensible para tener en algún momento de tu vida ansiedad. Yo, estando en Panamá hace, no sé, unos 12, 13, 14 años, el rabino principal de la comunidad se fue a un viaje y me dejó con situaciones muy difíciles. Entonces, me quedó todo mi trabajo. Tengo una institución también allí de niños y aparte muchas clases y otros proyectos y aparte todo el trabajo del rabino. Y en el trabajo del rabino habían 2 personas que lamentablemente estaban por fallecer. Entonces yo no dormí durante 3 días y estaba siempre con la familia, si estaba con mi trabajo. Cuando el rabino llegó, una de las personas había fallecido, me tocó hacer todo lo relacionado con el fallecimiento. Cuando el rabino llegó, dije, bueno, puedo descansar. Y me acuerdo que llegué a mi cuarto y caí en la cama, caí. O sea, eran las 10 de la noche, nunca me había dormido a las 10 de la noche, pero yo estaba muy vulnerable. Eran 3 días de mucho trabajo, de haber visto a una persona que había fallecido, encargarme de todos los detalles, sin haber dormido, y apenas me voy a dormir, mi Yetzer Hará, ese Yetzer Hará de la ansiedad que tanto conozco y que le enseño a la gente cómo salir de él, me viene y me dice, ah, ¿viste, Gabriel? ¿Viste la muerte de cerca? ¿Viste qué horrible que es? ¿Qué será estar enterrado? Empieza a hablarme el Yetzer Hará de una manera, yo estaba muy vulnerable, muy débil. Entonces digo, ¿qué técnica voy a utilizar de las que yo enseño? Apenas que hice, me levanté de la cama, como si fuera que estoy
en una posición hablando con alguien, porque es importantísimo ser consciente del Yetzer Hará y que el Yetzer Hará sea algo real. El Yetzer Hará existe. Entonces me levanté y lo miré como si fuera al costado y le empecé a hablar durísimo. Y le dije, no puede ser, qué bajo que eres, qué ignorante, qué tonto, cómo puedes aprovecharte de mi vulnerabilidad y de mi tristeza y de 3 días sin dormir y te aprovechas de mi debilidad emocional para lastimarme. ¿Quién tuvo el guión en ese momento? Fueron 4 minutos donde yo palo y palo y palo y palo al Yetzer Hará. Entonces, Uleón, mi león y ematz, ahora el que está hablando soy yo, el Yetzer Hará es el que me escucha, y él no habla. Hasidut dice que podemos llenar el pensamiento de serpientes o de agua. Yo lo llené de agua, de agua, de agua, se fue la serpiente. El problema es cuando la persona recibe esos pensamientos y los pensamientos son los que dominan. Y yo, ay, sí, es verdad, qué terrible. Pero yo me doy cuenta que hay un Yetzer Hará atrás de esta historia que me quiere deprimir porque yo estoy vulnerable y no se lo voy a dejar. Y entonces le doy duro y practico lo que dice el Alter Rebbe en el capítulo 29. Le digo, Rixdu Be'altejetau, el Alter Rebbe dice, dile Rasha, Merusha, Meshukatz, Metuab, diferentes formas de decir que es un maleante, pero yo le digo a mi gente, hey, cada uno utilice la palabra que quiera, la que está acostumbrado, cada uno le dé al Yetzer Hará de la manera que quiera, pero denle al Yetzer Hará y no lo dejen entrar. No comiencen una sociedad anónima con el Yetzer Hará. ¿Estás ahí? Muy bueno, muy bueno, Rabino. Saco Baruj. Excelente. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, Hanalea, ¿hago la pregunta que me mandaste? Ah, sí, lo que pregunté antes. Igual, bueno, basado en todo ¿La esto, querés menos preguntar? dudas ahora, pero ahora, ¿cómo le damos ese bitajón a nuestros hijos que tienen que volver a ir a sus lugares, a sus vida cotidiana en Israel, de a poco? ¿Cómo nosotros sacamos ese pensamiento y pensamos cosas buenas y transmitimos a ellos esas cosas de que a todos que va a estar todo bien y que cada uno vuelva a su lugar y todo? Eso es lo que más o menos quiero preguntar. ¿Qué técnica o cómo hacemos para así convencernos y convencerlos y a la vez convencernos de lo que estamos diciendo? ¿Clara la pregunta? ¿Raf? Clarísima, clarísima, clarísima. Para poder lograrlo, hay que vivirlo. No queda otra. Para poder transmitirle a nuestros hijos, me hace recordar la historia famosa. Lo estamos viviendo. ¿Cómo? Lo estamos viviendo, cada uno de su lugar donde vive, en Israel lo estamos viviendo. No, vivir el bitajón, digo. Vivir el bitajón. Había una historia muy famosa cuando el Rebbe visitó un campamento Gan Israel en Estados Unidos y el hijo y uno de los niños le dijo al papá que era un shaliach, que era un rabino, que era ortodoxo, que sabía mucho Hasidut y Torá, y le dijo, papi, el Rebbe habló sobre Moshiach y dijo que Mashiach va a venir. Y el papá le dijo, pero papito, yo no hablo todas las semanas en la sinagoga que Mashiach va a venir. Y el niño le dijo, sí, papá, pero el Rebbe lo cree de verdad. Trabajar el bitajón es algo obviamente muy particular de cada uno y no quiere decir que uno lo tiene ahora mismo innato. Ahora toda la energía es una energía negativa, pero es muy importante que si no nos sale esa energía de bitajón, por lo menos que nuestros hijos trabajen. O sea, vea que mi mamá y mi papá están estudiando temas de bitajón, que estamos abriendo un libro
y estamos estudiando Sha'ar HaBitajón, que estamos viendo un video y estamos viendo cómo puedo lograr una técnica para encontrar ese bitajón que lamentablemente esta situación hizo que se exilie. No quiere decir que no tenemos bitajón, nada que ver. Sí tenemos bitajón, está exiliado, está guardado dentro de nuestros pensamientos negativos, dentro de ese miedo. Yo les recomiendo, si ustedes quieren, en mi canal, que pueden encontrar Rabino Gabriel Benayón en YouTube, o se llama también Psicología y Torá. Hay mucho material sobre estos temas, y no solamente material relacionado con teoría, sino con una historia personal mía hace 3 años o casi 4 años, donde casi pierdo la vida por el COVID y por un medicamento que mal me dieron y que me provocó 1 año, 6 meses luchando por mi vida y otros 6 meses tratando de sanar, y donde cuento historias de sufrimiento al principio, pero una transformación donde hay bitajón y donde hay un cambio mental y donde hay... Ahora tendría que hacer otra conferencia sobre el tema, pero también pueden buscar en Israel, están mis libros, que de mi ansiedad a tu felicidad va gratis ahora a través del Rabino Cohen. También hay otro libro que venden allí. ¿Dónde están sus libros? ¿En qué? ¿En el canal? ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Miriam Ganopol, creo que se llama. Ella tiene mis libros SOS, Sufrir o Sanar. Es un libro. SOS también es un libro que les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero en el canal de YouTube pueden encontrar mucho fortalecimiento y Bezrat Hashem poder impactar también en los hijos, por lo menos que vean que estamos intentando fortalecernos y estamos encontrando la luz de la Torá en estos momentos de oscuridad. Y hay otra cosa que una después, aparte, obviamente uno va a trabajar y vamos a, como dice usted, vamos a fortalecer todo eso, pero también hay una paranoia social después que queda en todo esto. Y muy bien. Trabajarlo también. Totalmente, totalmente hay que trabajarlo, porque todas estas energías son energías, se llaman attachments, son como adjuntos, son cosas que se nos pegan y tenemos que encontrar la manera de liberarlo, porque si no, como dice la Kabbalah, nuestro Or Hamakif, nuestra luz circundante se ve afectada. Es como que nosotros tuviéramos un talit y que nos protege, y si nosotros a través de los miedos dañamos esa protección, se nos mete en la cabeza lo que tú dices, esa paranoia, y desde la paranoia vamos a tener más ansiedad. Llegamos a una situación donde tenemos que aferrarnos al alma, a lo espiritual. Verdaderamente Hashem nos está probando realmente si toda la Torá que estábamos estudiando entró en cada célula, y si no, por lo menos activarnos para recordarla y para poder salir adelante. Lo bueno es que tenemos las herramientas. Baruch Hashem, tenemos las herramientas en nuestra Torá y en nuestros maestros, y hay que quizás salir de la zona de confort, y si me tengo que quedar 2, 3, 4 horas buscando la información hasta que algo entre en mis células, entonces hay que hacerlo. Una vez un Hasid le dijo a su mashpia que cuando iba a hacer tefilá, el Yetzer Hara empezaba a hablar en la cabeza y no lo dejaba hacer tefilá. Y entonces el mashpia le dijo: ¿y qué te molesta que el Yetzer Hara haga tefilá con vos? Por un lado, el Yetzer Hara se comporta como nuestro enemigo, pero en realidad es nuestro mejor amigo. Porque el Yetzer Hara no es como los terroristas que vienen a matarnos. En realidad, Akadosh Baruj Hu lo manda para ayudarnos a elevarnos por encima de los obstáculos. Entonces, todo depende cómo lo tratamos. Porque es importante diferenciar al enemigo, el enemigo verdadero.
Entonces, como a veces uno se enoja con un hermano, se enoja con un maestro, siempre con los maestros más estrictos de cuando estudiamos, con los rabinos que nos expliquen más, nos enojamos más, pero después con el tiempo les agradecemos. Entonces, es importante que con respecto a los hijos y a la familia en general, a veces uno se deja llevar por los pensamientos, pero la mejor forma de mostrarles y de transmitirles tranquilidad es seguir con nuestras actividades, mostrarles que por más que quiera ese terrorista o esa eh, situación externa no nos va a evitar seguir siendo como somos, no nos va a evitar seguir haciendo lo que debemos hacer. Y entonces cuando ellos, a veces las palabras no son tan convincentes como los hechos y el ejemplo. Y los chicos sobre todo, ellos instintivamente conocen nuestro lenguaje corporal. Entonces, cuando un chico ve que le estamos diciendo cosas que para tranquilizarlo y todo eso, y nosotros le mostramos con el cuerpo, con la actitud, todo lo contrario, entonces no solamente el chico no le sirve, sino que empieza a desconfiar de lo que le estamos diciendo. Entonces hay veces que si nosotros estamos verdaderamente nerviosos y estamos escuchando que pasan cosas, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, mostrarles que en los momentos determinados en que tenemos que tomar una resolución, estamos preparados para hacer eso, cuando hay que ir al Miklat, al refugio, cuando hay que volver a casa, saber que ellos sepan que están en buenas manos, que están en manos de gente que se preparó para lo que está pasando y que eso es lo máximo que uno puede hacer y que sobre todo es Akadosh Baruj Hu el que decide. Entonces, Bezrat Hashem, todas esas técnicas que vos nos estás enseñando son técnicas adaptadas genialmente para nuestra época, tomadas, como vos dijiste, del Hasidut, de la Torá, de los sabios de toda la época, todas las épocas. Y uno de los puntos que es importante, acá hay mucha gente que no es judía. En este momento nos están viendo en todo el mundo, todos los pueblos del mundo. Y la tarea del pueblo judío frente a los pueblos del mundo es justamente esa, la de Mashpia frente a los pueblos del mundo de Mecabel. Tenemos que mostrar, no por fuera, sino saber que todo eso que nos está pasando ahora, lo mismo que nos pasó durante estos miles de años, es nada más que una preparación del mundo para traer al Mashiach. Y que nosotros estamos liderando y estamos llevando a todos los pueblos del mundo a ese punto, a ese puerto seguro en que vamos a encontrarnos con el Mashiach. Y ese puerto seguro es el Hasidut. Y el puerto seguro es la conexión con el Rebbe, con el Mashiach de la generación, con ese que nos guía constantemente y con sus enviados, todos los rabinos que están por todo el mundo llevando tefilim, llevando comida, llevando la palabra de Akadosh Baruj Hu, la palabra del Rebbe para tranquilidad de todo el mundo y saber que esa es la solución. Nosotros tenemos que estar convencidos que esa es la solución y sabemos que esa es la solución. Tenemos que tener por un lado las armas, aquellos que están encargados. Yo nunca toqué un arma. El otro día vino mi yerno, que él hizo la tzabá acá, él es israelí, y trajo un fusil. Y es la primera vez en mi vida, casi 70 años, en mi vida había tocado un arma. Y saber que eso, a pesar de que no es el arma preferida del pueblo de Israel,
es algo que tiene que estar en nuestras manos en este momento, porque es una mitzvah defender la vida frente a los asesinos. No tenemos que dejar que los asesinos venzan, y no tenemos que dejar, como decíamos todo el tiempo, la guerra psicológica de ellos con las fotos que muestran, con los cohetes que tienen 150.000 cohetes, pero tiraron ahora 5 o 10.000 cohetes y no sucedió casi nada. Baruch Hashem no es una amenaza, no es la amenaza, es solamente una matonería. Es una mafia, es un matón que está tratando de intimidarnos, pero que cuando atacan a uno que está solo, como toda esta gente que estaba desarmada, chicos y mujeres y ancianos que asesinaron, ahí son valientes, pero ahora que están enfrentándose al ejército, se escondieron en las ratoneras, se escondieron allá y sobre todo se escondieron en medio de su gente, porque esa es la peor propaganda que nos pueden hacer. Hay mucha gente muy equivocada y todo el mundo, todos los que están acá y todos los que nosotros influenciamos, los que nos ven por todos lados, tienen que saber que ellos están haciendo todo esto, ya saben que nos van a ganar. Están haciendo todo esto para que el mundo reaccione en contra nuestra. Y Besrat Hashem depende de nuestra actitud. Todo el mundo depende de nuestra actitud, como decíamos antes. Si nosotros mostramos nuestra actitud de seguir con nuestro camino de Torah, de mitzvot, de tefilá, de apego a Hashem, de hacer buenas acciones, de mejorar al mundo, entonces esa es la peor derrota que ellos pueden tener. Así que Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu traiga el Mashiach y que Besrat Hashem pronto vuelvan aquellos que se fueron, tanto los que fueron raptados, que vuelvan sanos y salvos, y Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu traiga de vuelta aquí su Reinu Yohene Afar, aquellos que están en el polvo, que vuelvan con la Tchiat HaMeitim, que es una de las condiciones, es una de las fe, de los principios de fe que tiene el pueblo de Israel, y que es la señal de que viene el Mashiach. Así que Besrat Hashem, gracias, Gabriel, y que Besrat Hashem, la semana que viene podamos tenerte de vuelta para seguir reforzando toda esta bitajón y esta emuná de Hashem. Gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias a ti y a todos los que son parte de este programa. Que tengamos pronto la revelación. Pino Benayon, buenas noches. Una pregunta, si se puede. Cuando Hasidut y Torah y todo eso no funciona o funciona una cuarta parte. Perdón, ¿quién habla? Me llamo Benny, vivo en Istambul. Benayao, sí. Vivo en Estambul y yo por mi parte he pasado en estos últimos años por muchas recaídas y decaídas y por una situación de familia, ¿no? Mi padre es muy anciano, 98 años hasta 120, pero la verdad es que por más rezos que uno haga y por más estudio de Torah y por más cumplir Shabbat, comer kosher, etcétera, que uno puede hacer, la realidad es que hay un tiempo de cada persona que ya se envejece y chao, ¿no? Y eso como hijo a mí me afecta bastante. Entonces, si uno ya practica la Torah, uno estudia Hasidut, reza 3 veces al día con Kavaná, etcétera, y nada de eso le trae satisfacción o le trae, no satisfacción porque en sí me trae satisfacción estudiar Torah y aprender y eso, pero no me da la paz y tranquilidad que necesito para luchar contra el Yetzer Hará, contra la ansiedad. ¿Qué puede hacer uno cuando ya la parte espiritual no funciona? Mira, mucho gusto y saludos a Istambul. Gracias. No necesariamente a Istambul, pero a toda la gente buena de Istambul.
Hay un concepto en el Tanya que dice lo siguiente. Puede ocurrir que, y este creo que también es el capítulo 29 del Tanya, puede ocurrir que la persona esté en una situación donde no ingrese toda la santidad de la Torá. Y esto se da ¿por qué? Porque muchas veces nosotros somos como esa madera que no prende fuego. Entonces, por más que le pongamos más fuego y más fuego y más fuego, no prende. El problema no está en el fuego. El problema no está en la Torá, no está en la Tefilá, no está en el Hasidut. El problema se puede dar en la madera. ¿Y cuál es la madera? La madera, dice en ese caso, hay que astillar la madera, hay que preparar la madera para que el fuego agarre. Entonces, en ese caso, sí puede tener que ver con uno mismo, con el cuerpo, con el ego, con el alma animal. Y no estoy hablando de ti. Te voy a contar una historia relacionada conmigo. En eso que yo conté, yo comento y expreso todo ese aprendizaje, porque me gusta mucho aprender de lo que me pasa en la vida. En esa historia donde pasé 6 meses luchando por mi vida a partir del COVID y a partir de ese medicamento, yo estaba por los primeros 5 meses vibrando muy bajo. Tenía 30 síntomas, no podía caminar, pesaba 30 kilos menos, no podía comer, tenía diagnósticos en todos los órganos, estaba internado en varios lugares, visitas médicas, o sea, consejos internacionales sobre todo lo que me estaba pasando, que muchos no conocían el síndrome. Y un amigo me dice, vaya a visitar a un doctor en Miami. Era un doctor vietnamita. Mira cómo Hashem manda maestros completamente fuera del sistema. Y me dice, mira, tú vas a ir allá y seguramente van a haber 200 personas esperando, porque era un doctor verdadero, pero también doctor así como más holístico. Era acupunturista y sabía mucho de otros temas. Entonces, yo voy para allá y el doctor, no hay nadie yo pensé que iba a una clínica y cuando voy a ver la dirección es una casa completamente muy simple. Y entro y veo a un asiático sentado en un sofá con chanclas, mirando una televisión high definition, 2000 pulgadas, en chino, y yo estoy allí, me dice el hombre, sit down. Yo me siento. Y digo, bueno, no hay 200 personas aquí, no hay nadie. Máximo la película va a durar 1 hora y media y ya debe haber empezado. Entonces yo, máximo 1 hora y 15 ya estoy viendo al doctor. Y el doctor me miraba, y me miraba, y me miraba, y miraba la película. Y yo digo, ¿qué le pasa? Y termina la película en media hora. Ah, belleza, fue rápido. Me dice, ¿por qué has venido aquí? Le conté del virus, le conté del antibiótico que tomé, que me pasó esto, me pasó lo otro. Me dice, wow, cayó la bomba atómica en tu casa, la casa alrededor está perfecta, pero adentro está todo mal. Le digo, así me siento, realmente así estoy. Uno de los síntomas que me dio ese síndrome, que es inexplicable, para cuando lo cuento no lo puedo ni creer yo, es que durante 5 meses yo no dormí un minuto. 5 meses sin dormir un minuto. Fue un síndrome y ese fue un síntoma solamente. Todo eso lo cuento en SOS Sufrir o Sanar. Pero el punto es que el doctor me empieza a hablar de 1000 cosas de la vida y no me habla de mi enfermedad ni de mi síndrome. ¿Ok? Y en un momento me pregunta, ¿cuántos años tengo yo? Y yo le tiré un poco más abajo por respeto y le digo 60 años. Pensé que tenía 65. Me dice, tengo 80. Y yo como buen rabino le digo hasta los 120 años. Y el hombre se enoja conmigo. No, de ninguna manera.
120 años no. Y me empieza a decir, somos el alma, no somos el cuerpo, somos el alma. El cuerpo es una vestimenta, hoy usamos esta, mañana usamos la otra. Me dice, tú no sabes de reencarnación. Yo abro los ojos, wow, qué shiur me dio este hombre. Qué buena clase. Y me pregunta, ¿y tú cuántos años tienes? Yo le digo, en ese momento tenía 39 años. Se agarra la cabeza y en inglés empieza a decir, too young, muy joven, muy joven. Y yo con el miedo que tenía, 3 meses sin dormir y con toda la situación arriba, le digo, too young for what? Muy joven, ¿por qué? Le digo, ¿me estoy muriendo? Y él, en lugar de responderme, no te preocupes, vas a salir adelante y dejarme tranquilo, me dice, ¿y qué si te mueres? Y yo le respondo, doctor, tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos. Y él me responde, ¿y tú piensas que Dios no puede cuidar de tus hijos mejor de lo que tú puedes cuidar de ellos? En ese momento, Benayahu, yo soy Benayón, tú Benayahu, ahí hay una relación. En ese momento, créeme que se me rompieron todos los pedacitos de mi ego, que estaba basado en un miedo, de una manera poderosa. Me rompí en 10.000 pedazos, pero esa rotura provocó que yo cambiara, porque yo estaba vibrando sin darme cuenta, perdí el foco por el miedo, por el no dormir, por los dolores, por los diagnósticos, por lo que pasaba en el páncreas, por lo que pasaba en un riñón, por lo que pasaba. Era una pesadilla lo que yo estaba viviendo. Pero de todas maneras, él me recalibró. Él me dijo, tienes una pesadilla, pero tu reacción es peor que la pesadilla. Estás vibrando en un miedo muy profundo. Y él me rompió en 1000 pedacitos, pero no me destruyó, me recalibró, me hizo darme cuenta de que ese doctor asiático le está hablando a un rabino que tiene 27 años en Torah y en Mitzvot, que estudió en una yeshiva, que hace Fabrengen, que aparentemente está conectado o que ha leído mucho por lo menos, y me hizo volver a mí, me hizo recalibrarme. Y ese, muchas veces, por eso no hablo de ti, yo hablo de mí. Muchas veces no es la Torah que hacemos, no es el Hasidut que estudiamos, es que tenemos que romper todavía historias personales, emociones atrapadas que tenemos, traumas, lo corporal y todo lo que significa, el ego, nuestras culpas. A veces hay muchos bloqueos que no dejan entrar esa luz de la Torah. Si te puedo dar un agregado a lo que uno puede hacer, es identificar por qué esa luz de la Torah y del Hasidut no está entrando y qué tiene que ver con tu historia del pasado, con tus traumas, con tus emociones atrapadas, y poder también agregarle a ese Hasidut, a esa Torah, otras cosas también que son hasídicas. Meditar, o sea, comencé antes de empezar la fiesta, es un proyecto nuevo de meditación basada en el Tania, pueden verlo en el canal mío, se llama Meditania, donde bajamos conceptos de cada capítulo, y ahí hicimos 4 capítulos, y pueden ponerse los auriculares y meditar los conceptos a través de la respiración, a través de colocar esos pensamientos de Torah y de Hasidut y del Tania en nosotros, y también lograr relajación, buscar la manera que la luz de la Torah entre en nuestro cuerpo. No necesariamente el déficit es en la luz de la Torah, sino en nosotros. Entonces, quizás nos toca hacer ejercicio, no estamos haciendo ejercicio, no estamos respirando bien, no estamos meditando. Hay que tratar de domar
al animal que es el cuerpo. Y si lo domamos, como el rabino Frim decía antes, el Yetzer Hará, en esencia, es nuestro aliado. En la perspectiva acá terrenal, sí es nuestro enemigo y quiere que nosotros tengamos ansiedad y tengamos depresión. Y a nivel de Yetzer Hará, de la ansiedad, no es ningún amigo, aunque en esencia es la mejor bendición, como el rabino decía, y eso es parte de mi proyecto, porque yo tuve ansiedad, yo tuve ataques de pánico hace 23 años, y yo hace 3 años también luché por mi vida, y había un Yetzer Hará muy grande, y en definitiva ese Yetzer Hará se transformó en una transformación y en una bendición. Pero buscar la manera de no achacarle el tema a la Torá, sino buscar cómo podemos refinar más nuestro cuerpo para que esa luz de la Torá entre de la mejor manera. Genial. Muchas gracias. Vos sabés, Benayau, que el Rebe nos enseñó, y cuando uno dice el Rebe nos enseñó, no es simplemente repetir las palabras, sino haber probado lo que él dice, que cuando uno se ocupa de los problemas de los demás, Akadosh Baruj Hu se ocupa de tus problemas. Vos estás casado, tenés hijos. No, no tengo. Hijos no sé, casado no estoy. ¿Qué edad tenés? 43. ¿Vos decís que no tenés hijos, pero no estás casado? No, echando broma, no tengo hijos y no estoy casado. No, No, puede ser que estés divorciado y tener hijos, eso no. no. No, entonces yo pienso que cuando uno tiene, yo sé lo que es estar con los padres, yo estuve lejos de mis padres en los momentos en que ellos estaban yendo. Hace poco mi hermano también estaba lejos y uno siente cosas muy extrañas, cada uno es diferente. Pero lo importante no es quedarse llorando por lo que pasó, sino hacer algo para que el mundo sea mejor, hacer algo para ayudar a otros. Y entonces, eso que vos estás proyectando en tu padre, que por supuesto es verdadero, en realidad lo estás sintiendo por vos. Porque cuando uno tiene una conexión con los padres y ellos tienen cierta edad y sufren y están enfermos, entonces uno corre y busca y trata de hacer, yo no sé cómo es la historia en Turquía, cómo es la salud, uno corre y hace cosas para curarlo, y en ese esfuerzo que uno hace, dentro del sufrimiento y de la ansiedad por la posible pérdida, Besrat Hashem, que tu padre tenga Haim Nitzchim, que viva. Amén. Nosotros decimos Haim Nitzchim, por eso tu médico se enojó con vos hasta los 120. Ahora en nuestra época ya no se dice más hasta los 120, se dice que tenga vida eterna. Pero de todas maneras, tener esa emoción de que tu padre vivió su vida y que él hizo lo que decidió hacer. Cuando falleció mi suegro, perdón, la madre de mi suegra falleció hace muchos años y de una manera muy difícil, pero ella vivía sola en su casa y no quería que nadie esté con ella. Y tenía la puerta cerrada y eso dificultó salvarla y todo eso. Y entonces mi suegra se quedó muy mal, toda la familia. Y entonces yo le dije en ese momento que ella vivió hasta último momento como ella había decidido vivir. Y dice, mi suegra me dijo, eso fue lo único que me reconfortó. Porque uno se siente culpable por lo que le pasa a la familia, a los seres queridos, cuando piensa que uno es Dios y puede llegar a curarlo, o puede hacer cosas para, como no hice lo suficiente. Pero todas esas son excusas. Cada uno vive su vida como decide
y Dios es el que decide cuándo esa persona se tiene que ir, no somos nosotros. Y este tipo de pensamientos es nada más que una distracción que nos propone el Yetzer Hará para no hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando uno se ocupa de hacer lo que uno tiene que hacer y sobre todo hacer buenas acciones, porque nuestra generación ya no es esa generación que tiene grandes poderes para estudiar, nuestras plegarias son un poco automáticas, pero lo que tiene la acción es que cuando vos haces una buena acción, no importa tu intención ni tampoco importa tu sabiduría, esa acción es la misma. Entonces, las buenas acciones que uno puede hacer le dan a uno la satisfacción de, como se dice a veces, el deber cumplido, pero no es el deber cumplido, sino de saber que Dios lo puso acá para hacer algo bueno y que lo está haciendo. Entonces eso también es importante, ir a la noche, acostarse y saber que uno aprovechó todo el día para hacer lo que tenía que hacer. Había un mashpia en la yeshiva de Tzfat que se llama Maidovnik, y él decía que es la alegría verdadera, saber que uno hizo lo que tenía que hacer. Después acá Baruj Hu decide si eso que va a pasar es como nosotros decidimos, o si es lo mejor, si es justo lo que habíamos pensado. Pero saber que uno hizo lo que tenía que hacer, eso es lo que nos hace dormir a la noche tranquilos. Así que bueno, los dos rabinos se fueron, me dejaron solo abandonado aquí en esta noche de Rehovot. No, mentira, siempre estar con 40 participantes no es algo de todos los días. Así que, Besrat Hashem, creo que hemos terminado nuestra charla y Benayón, te deseamos todos acá que Besrat Hashem, tu padre, tenga salud y tenga larga vida y que vos también puedas sentirte feliz en ese lugar donde estás. Y también te deseamos que te cases pronto, porque a los Amén, todos 43, nosotros, casado y sin todos, hijos, No se todos va a te llegar bendecimos. antes de que me case. no es bueno que el Vení, hombre esté solo. ¿A qué te dedicas? Acá tenemos varios prospectos. Eso ya lo podemos conversar en privado si quiere. Bueno, mándame tus datos chef. y mandamos a algunos prospectos allá para Turquía. Bueno, en esta época no se va a poder, lo hacemos por chat, pero un casamiento igual no se va a postergar por una simple guerra. Así que bueno, Exacto. el Rabbe Yehuda Leib tiene nuestro teléfono, así que estamos en contacto y mucha suerte. Ahí le mandé mi contacto, Rabino, por privado. Ah, sí, acá lo veo. Bueno, de acuerdo. Lo anoto y mañana nos conectamos. Mucha suerte, muchas felicidades. Y gracias, felicidades para todos. Rabino Yehuda Leib, por favor, termine la clase. Siempre la última palabra tiene que ser del Cohen. Bueno, abrazos para todos y la verdad un shiur muy, pero muy, pero muy bueno. La verdad, todos aprendimos y aprendimos de las preguntas, aprendimos de cuentos personales, que la verdad, tanto el rabino Jaim como Gabriel nos enseñaron de una forma muy linda. Así ¿Lo que vas a muchas traer de gracias a nuevo la todos. semana que viene? ¿No escuché? Si lo vas a traer de vuelta la semana que viene y tráeme el libro. Dale. Eso tiene que llegar de Argentina. Ah, sí, dijo que faltan 10 días. Ok, bueno, Shavua Dale. Tov, Besat Saludos Hashem, para Mashiach todos. Now, que se terminen las guerras, Mashiach Now. Guato, gracias, Rap. Bendiciones de la Torah Israel a todos.